Didi Blanchard y Gypsy Rose fueron un ejemplo de superación para los vecinos de Springfield, debido a las múltiples enfermedades que Gypsy Rose padecía a su corta edad. Todos las conocían por su entrañable relación, ya que Didi era una madre entregada a su hija enferma, y Gypsy era una niña risueña y pequeña. Pero todo esto cambió y conmovió a toda la comunidad cuando en julio de 2015 encontraron a Didi sin vida en su casa mientras Gypsy se encontraba desaparecida. Toda la comunidad se unió para encontrarla, ya que al ser una joven con múltiples enfermedades y estar en una silla de ruedas, se pensaba que no podría defenderse de su posible secuestrador. Sin embargo, gracias a un post en Facebook y a la colaboración de la policía, descubrieron que esto no era tan cierto. Hoy les voy a contar la historia de cómo lo que parecía ser una madre e hija discapacitada terminó en un asesinato cometido por la misma hija discapacitada junto a su novio. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que dejes un me gusta aquí abajo y te suscribas. De esta forma me estarás ayudando a subir más contenido y a que este se recomiende. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales que te voy a dejar en pantalla y en la descripción. Ahora sí, comencemos con el vídeo. Primero, hablemos sobre quién era Didi Blanchard. Su nombre real era Claudine Pitre. Nació en 1967 en Sharks Bay. Creció en un pueblo llamado Golden Meadow junto a 5 hermanos y hermanas. Sus padres eran Claude Anthony y Emma Louise Hiscler. Se graduó como enfermera auxiliar en Sharks Bay, Estados Unidos. El padre de Didi, Claude Anthony, mencionó que su hija era completamente normal cuando era niña, pero cree que puede haber sido cambiado debido a la influencia de su madre Emma, quien Emma se dedicaba a robar en tiendas de ropa y llegó a robarle unos $3,000 a su propio padre, lo que la llevó a enfrentar varias veces a la justicia. En su adolescencia, Didi optó por seguir los pasos de su madre y cometió varios delitos. Se convirtió en una adolescente soberbia y sin empatía, llegando a robar a su propia familia. Según cuentan sus propios familiares y allegados, lo hacía cuando no podía lograr las cosas cuando ella quería. A los 24 años conoció a Rod Blanchard, un joven de 17 años con quien comenzó a salir y mantener una relación. Pocos meses después, Didi se enteró que estaba embarazada de una niña, Gypsy. Ambos pensaron que la mejor opción, dada la situación, era casarse. Y fue entonces cuando Didi adoptó el apellido Blanchard. Sorprendentemente, antes de que naciera Gypsy, ambos se divorciaron por iniciativa de Rod, ya que admitió que se había casado por las razones equivocadas. El 31 de julio de 1991 nació Gypsy Rose. Aunque sus padres estaban divorciados, Rod siempre quiso estar presente en la vida de Gypsy al máximo. Cuando era una bebé de solo 3 meses, Didi afirmaba que sufría apnea del sueño. La llevó varias veces al hospital y le realizaron diversas pruebas para monitorear su respiración y encontrar una causa al problema. Pero todas las pruebas mostraron que la niña estaba completamente sana y no tenía apnea. Sin embargo, Didi estaba convencida de que los médicos estaban equivocados y que su hija estaba realmente enferma. Por esta razón, nunca compartió los resultados de las pruebas con su familia, quienes confiaban en ella aún más al saber que era auxiliar de enfermería. Con el paso del tiempo, la salud de Gypsy fue empeorando, según su madre. Didi sostenía que la niña sufría de una mutación cromosómica que causaba múltiples enfermedades, incluida la distrofia muscular, lo que supuestamente la llevaría a tener que usar un andador para moverse debido a su debilitamiento muscular, ocasionado por este defecto en los cromosomas. A la edad de los 7 años, Gypsy y su abuelo sufrieron un pequeño accidente mientras paseaban en moto, resultando en una pequeña rosadura en la rodilla de Gypsy. Didi llevó a la niña al hospital y los médicos le indicaron que, supuestamente debido al empeoramiento,
en su distrofia muscular y al accidente, tendría que usar una silla de ruedas. Es importante señalar que la veracidad de las afirmaciones de Didi sobre las condiciones de salud de Gypsy fue puesta en duda muchos años más tarde. Para el año 97, la madre de Didi fallece mientras ella está bajo su cuidado. Sus familiares sospechaban de que Didi pudo haber sido responsable de su muerte debido a la negligencia, alegando que la madre siempre estaba sucia y desnutrida. Gypsy, junto a sus padres, solían asistir a los Juegos Olímpicos para personas discapacitadas. Estos eventos tenían como objetivo ayudar a las personas con discapacidad a desarrollar habilidades sociales y generar confianza a través del deporte. A partir del 2001, Didi comienza a mentir sobre la edad de su hija. Aunque Gypsy nació en el 91 y tendría 10 años para ese entonces, Didi afirmaba que solo tenía 8 años. Gypsy dejó de asistir a la escuela desde segundo grado, aproximadamente cuando tenía unos 8 años. Incluso se cree que dejó de ir a clases incluso antes, desde el jardín de infantes. Esto le permitía a Didi aislar aún más a su hija para seguir cometiendo sus abusos. Esta táctica es muy común en los casos de abuso para ocultar la verdad a los demás. Cuando el padre de Gypsy se volvió a casar, Didi y su hija se mudaron a la casa de su padre y su esposa. Según el testimonio de ambos, Didi solía preparar la comida, pero esta incluía herbicidas. La nueva esposa de su padre se enfermaba recurrentemente sin saber que estaba consumiendo el herbicida. Además, cuando era adolescente, Didi comenzó a cometer delitos menores, como emitir cheques sin fondos. Debido a la persistente enfermedad de la madrastra y la sospecha de que ésta podría haber tenido algún papel en la muerte de su madre, surgieron dudas sobre la veracidad de las enfermedades que ella afirmaba que su hija padecía. Ante esas acusaciones, Didi decidió mudarse junto a su hija a Slidell, en Luisiana. Curiosamente, al mudarse, la madrastra de Didi se recuperó por completo de su enfermedad. En Slidell, Didi y Gypsy vivían en una vivienda pública y podían pagar las facturas gracias a la pensión que Rod, el padre de Gypsy, les enviaba. Aparte, recibían una pensión del Estado por la salud de Gypsy. Aunque Rod se preocupaba por su hija, no podía verla tanto como le gustaría, debido a que su madre limitaba las visitas entre padre e hija. Ellas visitaron numerosas veces el hospital de Nueva Orleans, buscando tratamiento para las múltiples enfermedades de Gypsy. En ese momento, Didi empezó a afirmar que su hija también tenía problemas de audición y visión. En ese hospital se le realizó una biopsia para verificar el diagnóstico de la supuesta distrofia muscular de Gypsy, pero los resultados no mostraron evidencia de que respaldara ese diagnóstico. A pesar de eso, Didi logró que siguieran haciéndole pruebas y tratamientos a Gypsy. También afirmó que la niña sufría de convulsiones periódicas, lo que llevó a los médicos a recetarle medicamentos para esta condición, además de someterla a múltiples operaciones y llevarla a urgencia por problemas menores. Para el agosto del 2005 fueron víctimas del huracán Katrina, uno de los huracanes más fuertes en años recientes. Perdieron su casa y se vieron obligadas a buscar un refugio en un lugar destinado para personas con necesidades especiales afectadas por el huracán. Didi dijo que debido a las inundaciones, todos los registros médicos de Gypsy se perdieron. Un médico les recomendó que fueran reubicadas en Missouri, y así fue como terminaron en una casa de alquiler allí. En el año 2007, Gypsy fue nombrada Niño del Año por la Fundación Oley, que defiende los derechos de los niños que usan sondas de alimentación. Posteriormente, la organización no gubernamental Hábitat para la Humanidad les construyó una pequeña casa adaptada para la silla de ruedas de Gypsy y una bañera de hidromasajes para poder ayudar con su distrofia muscular. Esta casa formaba parte de un programa de la organización en Springfield que se dedicaba a construir viviendas para personas de bajos recursos que lo necesitaran. La historia de Didi y Gypsy llamó mucho la atención de los medios. Una madre soltera dedicada a su hija con múltiples enfermedades, quienes se vieron obligadas a mudarse debido
al huracán Katrina. Esta historia atrajo la ayuda de los medios y los vecinos, lo que les proporcionó aún más apoyo. La Fundación Ronald McDonald les proporcionaba alojamiento cada vez que tenían una consulta médica que requería un desplazamiento. También les brindaba viajes gratuitos a parques de atracciones de Disney e incluso pases VIP a conciertos. Gran parte de estos viajes donados a la madre e hija fueron otorgados por la asociación Make-A-Wish, organización que se dedica a conceder deseos a niños con condiciones graves e incluso mortales. Constantemente, Didi recordaba a las asociaciones y a los vecinos las múltiples enfermedades que Gypsy supuestamente padecía, como la distrofia muscular, apnea del sueño y daño cerebral. Según Didi, este daño cerebral causaba un retraso mental que hacía que Gypsy tuviera una madurez mental equivalente a la de una niña mucho más pequeña que su edad real. Solicitaba a todos que se refirieran a ella como si fuera más joven, y durante todo ese tiempo Rod, el padre de Gypsy, continuaba enviando mensualmente la pensión para su hija. Además, enviarle regalos en su cumpleaños y en Navidad. Rod creía firmemente todo lo que Didi decía sobre la salud de su hija, y no tenía ninguna razón para dudar. Cuando Gypsy cumplió 18 años, como en años anteriores, Rod la llamó, pero en esta ocasión atendió Didi, quien le pidió que no le revelara la edad verdadera de Gypsy y que dijera que tenía 14 años, ya que Gypsy creía que esa era su edad real y no 18 años. Rod se conformaba con las llamadas a su hija, ya que cada vez que él y su esposa intentaban visitarla, Didi obstaculizaba esas visitas y nunca podían llegar a verla. Cada vez que alguien preguntaba por el padre de Gypsy, Didi aseguraba que era un adicto a las drogas. Nunca aceptó la condición de su hija y que no enviaba ningún tipo de dinero para su manutención, lo cual era evidentemente una mentira. Esta historia inventada por Didi generaba empatía hacia ellas y la gente ayudaba aún más en todo lo que podía. Todas las personas que conocían a Gypsy quedaban encantadas con ella. Era una persona muy risueña, simpática y alegre, con una apariencia que se asemejaba mucho más a la de una niña pequeña, lo que contribuía a la gente que creyera aún más supuestamente su retraso madurativo. A Gypsy también le gustaba utilizar diferentes pelucas para cubrir su calvicie. Didi la afeitaba regularmente y afirmaba que la calvicie era debido a un tratamiento de quimioterapia por una supuesta leucemia. Didi le contaba a Gypsy que el pelo se le caía por los medicamentos que recibía, y así ella accedía a que la raparan. También consumía suplementos alimenticios como Pediasure, a pesar de no ser una niña. Cuando salían de casa, su madre siempre llevaba sus tanques de oxígeno y sondas de alimentación. A medida que Gypsy crecía, se daba cuenta de que no estaba tan enferma como su madre decía. Cuando intentaba expresar que mentalmente tenía una mayor capacidad de la que su madre afirmaba que Didi, le apretaba fuertemente la mano para que ella se callara, y cuando esto ocurría dentro del hogar, su madre la golpeaba. Las hospitalizaciones y los tratamientos médicos no cesaban. Didi incluso trató las glándulas salivales de Gypsy con Botox, lo que supuestamente ayudaría con una supuesta excesiva salivación, que no tenía explicación médica. Gypsy testificó que su madre le administraba un medicamento que adormecía las dichas glándulas antes de las visitas al médico. La combinación de este medicamento junto a las convulsiones hizo que los dientes de Gypsy se deterioraran rápidamente, causando que se le retiraran y fueran reemplazados por un puente dental. Esta situación llamó mucho la atención de un neuropediatra. Este especialista visitó a Gypsy en Springfield y dudó de los múltiples diagnósticos, especialmente de la distrofia muscular. Por tanto, decidió realizarle pruebas y análisis. Todas las pruebas confirmaron que Gypsy no tenía ninguna enfermedad e incluso la vio ponerse de pie durante la consulta. El médico se puso en contacto con antiguos médicos que habían realizado pruebas similares en el pasado.
y estos confirmaron que no había evidencia de distrofia muscular ni de ninguna enfermedad. Las afirmaciones de Didi de que las pruebas se habían perdido debido al huracán resultaron ser falsas, ya que aún seguían existiendo. Sin embargo, esta excusa ayudó a que otros médicos le creyeran cuando Didi afirmaba que padecía todas las enfermedades de su hija. Este médico fue el primero en sospechar de que Didi padecía del síndrome de Munchausen por poderes. Es un trastorno en el que un cuidador, generalmente una madre, inventa o exagera síntomas de enfermedades en otra persona, como puede ser su hijo. La persona que sufre este síndrome busca la atención y simpatía al hacer creer que su hijo está gravemente enfermo, aunque en realidad la persona no está enferma o sufre de una enfermedad mucho menos grave. Es una forma de abuso en la que el cuidador manipula a los profesionales de la salud y a los demás para mantener a las personas supuestamente enfermas bajo su control y cuidado constante. El síndrome de Munchausen por proximidad o por poderes puede tener graves consecuencias para la persona afectada, ya que puede ser sometida a procedimientos médicos innecesarios y a tratamientos que no necesita. Desafortunadamente, Didi se dio cuenta de que el médico había tomado notas sobre sus sospechas y dejó de asistir a sus consultas para comenzar de nuevo con otro médico. Lamentablemente, este médico nunca denunció la situación a los servicios sociales. Admitió que no lo hizo porque otros colegas le advirtieron que no lo hiciera debido a la historia de Didi y Gypsy, y que las autoridades no le iban a creer. Para el año del 2009, la policía recibió una llamada anónima indicando que Didi había utilizado diferentes nombres tanto para ella como para su hija. Incluso había modificado el acta de nacimiento de Gypsy, cambiando la fecha de nacimiento de ambas, y que Gypsy estaba mucho más saludable de lo que Didi afirmaba. Cuando la policía visitó a ambas, Didi explicó que había utilizado esta información real y la falsa para dificultar que su expareja abusiva las encontrara. La policía observó a Gypsy aparentando tener una discapacidad mental, y debido a esto, la policía no sospechó y el caso se cerró, ya que la policía creyó todo lo que Didi les había dicho sobre Didi. Nunca se supo quién realizó la llamada anónima. Años después de los hechos, Gypsy afirmó que llegó a ver a su partida de nacimiento real, donde vio su verdadera fecha de nacimiento y se dio cuenta de su edad real, a pesar de que su madre había dicho que ese certificado se había perdido. A medida que Gypsy iba creciendo, asistía a múltiples convenciones donde se disfrazaba. Para el año de 2011, en una de estas convenciones, intentó escapar de su madre, ya que estaba cada vez más consciente de lo que sucedía. Sin embargo, su plan no funcionó como esperaba, ya que Didi la descubrió en un hotel con un hombre que había conocido en ese mismo día. Didi amenazó a este hombre con un certificado falso que afirmaba que Gypsy era menor de edad y le dijo que lo iba a denunciar a la policía a pesar de que Gypsy realmente tenía 20 años. Después de regresar de esta convención, Didi destrozó el ordenador de Gypsy con un martillo y la amenazó con hacer lo mismo con sus dedos si intentaba escapar nuevamente. Didi no solo la amenazó con lo mencionado anteriormente, sino que también la ató de manos y pies a la cama durante 2 semanas. Además, convenció a Gypsy de que había firmado unos documentos en los que se declaraba que Gypsy estaba mentalmente incompetente. Esto hizo que Gypsy no denunciara los hechos y se asustara, ya que creía que las autoridades no le creerían debido a esa supuesta incompetencia mental. A pesar de todo, Gypsy nunca dejó de utilizar Internet. Ella esperaba que su madre se durmiera para poder navegar en línea sin que ésta la vigilara. En algún momento del año del 2012, Gypsy conoce a Nicholas Godellón, quien tenía la misma edad real que ella. Él vivía en Wisconsin y tampoco tenía una vida fácil, ya que tenía problemas con la ley y se sospechaba que tenía el espectro autista y el trastorno de personalidad disociativo.
también conocido como personalidad múltiple. Desde que se conocieron, comenzaron una relación amorosa, y Gypsy decía que lo había conocido a través de un grupo de jóvenes cristianos. En el año 2014, su relación continuaba y tenían planes de futuro juntos. Gypsy incluso confesó a una de sus vecinas que ella y Nick planeaban escaparse juntos y ya habían elegido nombres para sus futuros hijos. La vecina, al ver la influencia que tenía sobre Gypsy, intentó convencerla de que cambiara de opinión, ya que creía que era muy joven y que al tratarse de una relación en línea, Nick podría no ser quien decía ser. A pesar de ello, Gypsy continuó en contacto con Nick, utilizando múltiples cuentas de Facebook y en palabras clave del BDSM. Didi seguía intentando que su hija dejara de usar Internet. Incluso rompió su teléfono móvil, pero esto no impidió de que Gypsy siguiera en contacto con Nick. En 2014 planeaban verse en persona por primera vez. Gypsy le compró un billete de avión a Nick con destino a Springfield para que pudieran conocerse y él también pudiera conocer a su madre. El plan de Gypsy y Nick era encontrarse en el cine donde ella estaría junto a su madre. Casualmente se tropezarían y allí ambos revelarían a Didi de que mantenían una relación amorosa. Nick acudió al cine y al encontrarse, Gypsy le sugirió ir al baño, donde ambos mantuvieron relaciones íntimas. Después de ese encuentro, Nick regresó a su casa y continuaron en contacto, a pesar de la distancia a través de Internet. Fue allí entonces cuando comenzaron a planear el asesinato de Gypsy. En junio del 2015, Nicholas viajó a Springfield mientras Didi y Gypsy estaban fuera por una cita médica. Al llegar a casa, Gypsy dejó la puerta abierta para que Nick pudiera entrar. Según se cuenta, Gypsy le entregó a Nick una cinta, guante y un cuchillo para usar en el asesinato. En ese momento, Gypsy se encerró en el baño para no escuchar los gritos de su madre mientras Nicholas se le quitaba la vida. Nick asestó unas 17 puñaladas a Didi por la espalda mientras dormía en su habitación. Una vez que terminó, Nick se acercó al baño donde estaba Gypsy. Fueron a su habitación, mantuvieron relaciones íntimas y tomaron unos $4,000 en efectivo, que formaba parte del dinero de la manutención que Rod le enviaba a Gypsy cada mes. Gypsy y Nick se hospedaron en un hotel a las afueras de Springfield mientras decidían qué hacer durante unos días. Durante ese tiempo, fueron captados por cámaras mientras se desplazaron por diferentes lugares. Pensaban que habían logrado escapar impunes del asesinato, y para evitar ser descubiertos con el arma, enviaron esta a la casa de Nick. Además, fueron vistos por cámaras de seguridad en una estación de autobuses, y muchos testigos los observaron, y estos afirmaron haber visto a Gypsy utilizando pelucas y caminando perfectamente sin necesidad de una silla de ruedas ni andador, lo que contradecía la imagen que Didi había creado de ella como una persona con múltiples enfermedades y discapacidades. Algunos vecinos y amigos comenzaron a preocuparse por Didi y Gypsy cuando notaron un extraño post en su perfil de Facebook que decía: "Esa perra está muerta". Además, había un comentario perturbador que fue eliminado y decía: "Me cargué a la cerda y abusé a su hija". Gritaba tan alto: "LOL". Por razones obvias, esto generó una gran alarma entre sus amigos y vecinos, quienes llamaron a la policía debido a la posibilidad de que les hubiera ocurrido algo muy terrible. Al llegar, los agentes no pudieron ingresar sin una orden judicial, pero un vecino se ofreció a entrar por la ventana. Dentro de la casa encontró todo en orden y la silla de ruedas de Gypsy ya no estaba allí. Sin embargo, no encontraron rastros de ambas en ninguna parte. La policía obtuvo finalmente la orden judicial y al entrar al domicilio descubrieron a Didi sin vida, pero no encontraron ningún rastro de Gypsy en la casa. Los vecinos se unieron para abrir un GoFundMe con el propósito de recaudar fondos para el funeral de Didi y además para los posibles gastos del funeral de Gypsy, ya que temían que ella también hubiera corrido con la misma suerte. Muchos creían que un secuestrador había asesinado a Didi y se había llevado a Gypsy.
dejándola sin su silla de ruedas y sin sus medicinas, que supuestamente eran vitales para su salud. En ese momento, la teoría principal de la policía era que ambas habían sido víctimas de un atraco, en el que Didi perdía la vida y Gypsy quedó como rehén. Sin embargo, esta teoría no concordaba con los hechos, ya que la casa estaba en orden y no había evidencia de un robo. La desaparición de Gypsy y el extraño post en su perfil de Facebook desconcertaron a todos los vecinos y amigos, quienes se encontraban muy angustiados y llenos de incertidumbre acerca de lo que realmente había sucedido. La mejor amiga y vecina de Gypsy, Alea, desempeñó un papel crucial en el desenlace de la situación. Ella informó a la policía sobre la existencia del novio secreto de Gypsy, Nick, y proporcionó capturas de pantalla de sus conversaciones. Alea tenía miedo de que Gypsy pudiera estar en peligro debido a Nick, ya que ella, como habías mencionado antes, no confiaba en él. La policía, al conocer la información sobre Nicholas, solicitó la ayuda de su Facebook para rastrear la dirección de IP de la publicación sospechosa. El rastreo condujo a la ubicación de Nick en Wisconsin, donde finalmente fueron encontrados. Ambos se entregaron a las autoridades y fueron arrestados bajo cargos de asesinato y otros delitos relacionados con el crimen armado. La noticia de que Gypsy fue encontrada sana y salva alivió a todos los familiares. Posteriormente fueron extraditados a Wisconsin y su fianza se estableció en $1 millón. Los vecinos no entienden esta situación de por qué la habían arrestado y habían puesto en fianza. Pero el caso tomó un giro misterioso cuando el sheriff Arnold de la policía insinuó que no todo era lo que parecía. Esto atrajo la atención de la prensa, que comenzó a investigar a fondo la historia de Didi y Gypsy, lo que llevaría a descubrir la verdad detrás del caso. Se descubrió que Gypsy nunca estuvo realmente enferma y que podía caminar sin problemas, pero su madre la había manipulado y coaccionado para que todos creyeran lo contrario. El sheriff solicitó que se detuvieran las donaciones a esta familia hasta que se desconociera el alcance de la estafa que había llevado a cabo Didi. La opinión pública comenzó a simpatizar con Gypsy al enterarse de todos los abusos que había sufrido, y Didi pasó a ser vista como una pobre víctima de asesinato a ser considerada una abusadora y una estafadora. Gypsy y Nick se enfrentaban a una posible cadena perpetua de asesinato en primer grado, que conllevaba una cadena perpetua o incluso la pena de muerte en el estado de Missouri. Sin embargo, el fiscal del condado anunció que no buscaban la máxima pena debido a la naturaleza excepcional e inusual del caso. Tras obtener los registros médicos de Gypsy, la fiscalía llegó a un acuerdo con ella para que aceptara cargos de homicidio en segundo grado. Cuando Gypsy fue detenida, se encontraba en un estado de desnutrición, pero durante el proceso judicial logró recuperarse y ganó unos 6 kilos, lo que sorprendió a muchos, ya que generalmente los acusados pierden peso debido al estrés del juicio. En julio aceptó el acuerdo y fue condenado a unos 10 años de prisión, pero lo mismo no ocurrió con Nick, ya que creían que él fue el de la idea del asesinato y fue autor material del asesinato. El juicio de Nicholas por el asesinato de Didi estaba programado para enero del 2017, pero sus abogados solicitaron un aplazamiento para someterlo a un segundo diagnóstico psiquiátrico. En este segundo examen se determinó que Nick tenía un coeficiente intelectual de 82 y que estaba en el espectro autista, por lo que le hacía vulnerable y manipulable. Finalmente, el juicio se llevó a cabo en noviembre del 2018. Los fiscales afirmaron que Nick había planeado el asesinato durante un año, pero los abogados argumentaron que él era autista y que Gypsy había sido quien ideó todo el plan para matar a su madre y que él simplemente seguía instrucciones. Durante el juicio se presentaron como evidencia los mensajes que habían intercambiado Gypsy y Nick, muchos de los cuales eran explícitos. Los mensajes más relevantes fueron los que se enviaron a una semana antes del asesinato, en los cuales utilizaban diferentes nombres para comunicarse. Gypsy usaba varios nombres y pelucas para referirse a actos sexuales, mientras que Nick afirmaba tener múltiples personalidades, algunas de las cuales disfrutaban matando. También le pidió a Gypsy que describiera la habitación de su madre y sus hábitos de sueño,
Incluso en algunos mensajes se refería a sí mismo como el asesino a sueldo de su novia. El juicio de Nicholas fue complicado, y Gypsy testificó admitiendo que sugirió asesinar a su madre para poner fin a los abusos, pero también confesó haber planeado quedarse embarazada de Nick para que su madre finalmente lo aceptara. Reconoció que robó el cuchillo de Walmart con el que se cometió el asesinato, pero también había robado ropa de bebé en Walmart por si el primero no funcionaba. El jurado deliberó durante 2 horas y finalmente encontró a Nicholas culpable de asesinato en primer grado y de acción criminal armada. Fue sentenciado a cadena perpetua en febrero de 2019, aunque él pidió clemencia al juez, aunque este no lo tuvo en cuenta. La mejor amiga y vecina de Gypsy quedó devastada al enterarse de la verdad sobre los abusos que su amiga había sufrido. La madre de Alea también estaba sorprendida, ya que nunca cuestionó lo que Didi decía y nunca vio pruebas de las supuestas enfermedades de Gypsy, pero no tenía por qué dudar de su testimonio. La familia de Gypsy nunca lamentó la muerte de Didi y no contribuyó económicamente al funeral. E incluso el padre de Gypsy se sintió impactado y triste al enterarse de la verdad, ya que siempre había cuidado en los cuidados de Didi para su hija. Y ver a Gypsy caminando sin problemas en un vídeo lo conmovió hasta las lágrimas.